Ya, ahí partió. No, así que no, Oye, así que como son arreglos mayores está la escoba, pues yo me tuve que cambiar, de hecho estoy en el segundo piso, estoy con una cuestión al lado que es como un, mira, es para hacer baile del caño, weón. miércoles. Ya. Así que Estoy estamos en esa. tratando de ¿Cómo emular estáis, un poco al Jorge? ministro París, ¿verdad? Con los cambios mayores. Acuérdate que todos están en contra de él, pues, incluso Boris Johnson. Sí, pues sí. Increíble. Ya, incluso ahora estaba viendo ahí unas noticias ahí en la primera ministra de Escocia, que fue la primera que plantea un poco el tema de que el caso chileno sirve para ver lo que no hay que hacer en esta pandemia, pues, ¿no? Claro. Y de ahí Exactamente. ya la retoman los periódicos ingleses y lo toman Y lo New toma York Boris Times y Johnson, que todo. ahí, Claro, bueno, en realidad no Boris Johnson, sino que lo toma el ministro claro, Valls, sí. y Así deja que Bueno, un hoy poco la. quisimos invitar a Jorge, que es un gran amigo nuestro, de muchas batallas académicas en el pasado. Hoy día él está trabajando, sigue en la academia, por supuesto, pero también tiene un pie en lo profesional. Él es periodista, un destacado periodista además, porque se ha desarrollado en el ámbito de la cultura principalmente, pero también aquí nos va a aportar desde la mirada contingente, ¿ya? Así que bienvenido, Jorge, gracias por aceptar la invitación que te hicimos. no, Y hoy muchísimas día gracias. vamos a desmenuzar aquí el panizo, po, ¿ah? Sí, por supuesto. No, les agradezco tremendamente porque también aquí se juegan un poco los afectos, se juega un poco este tema de estos mismos confinamientos, cómo es necesario también el reunirse de vez en cuando con los amigos y sobre todo debatir estas cosas que están hoy día tan en la palestra y tanta contingencia que analizar y a veces cuesta hacerlo solo en la autorreflexión. Entonces, bueno también poder justamente compartir con gente, con amigos y sobre todo con ustedes, con quien siento muy cercanos y poder debatir un poco estos temas. Muchas gracias, Jorge. Dale. El negro aquí, él fue el que sugirió que viniera, y Ya. así que él es el causante de esta invitación. Por No, supuesto, yo hacía, encantado. Sí, hacía mucho rato que te teníamos en carpeta. Nosotros, bueno, entre las vacaciones y que un poco nos reorganizamos, nos habíamos un poco congelado las invitaciones a las personas a este videocast, pero ahora que se dio la oportunidad, bueno, te invitamos a que nos sigas. En el último súper. capítulo dijimos, oye, ¿por qué no hacemos un especial de las elecciones e invitamos a alguien? Y yo dije, invitemos al Jorge, que ya lo conocemos, que conocemos un poco su dinámica Sí, y que además nos va a permitir conversar también con otros temas y con otra mirada, con otra claro, dinámica y, principalmente. Jorge, por supuesto. aprovechando que Sí. vamos a partir con el tema de elecciones, ¿qué te ha parecido la campaña? ¿Qué te ha parecido el proceso eleccionario que se puede venir ahora esta semana o si no en un mes más? ¿Cuál es la Sí, mira, sensación? la verdad que tengo una sensación bastante poco feliz de un poco de lo que se viene. Siento que las campañas, sobre todo a nivel comunicacional, que es algo que nosotros con Marcelo en algún momento estuvimos trabajando, están muy fundadas todavía en demasiados ideales y no fundadas un poco en cuáles son las propuestas que se da en cada uno de los, al menos a nivel de constituyente, que es lo que tenemos en este momento, sin asomar todavía lo que va a ser luego ya las campañas para gobernadores, alcaldes y concejales. Pero al menos donde ha estado el fuerte, sobre todo a nivel de campaña de franja televisiva, que es el tema constituyente, siento que todavía hay como mucho idealismo en el sentido de plantear cosas que lo más probable es que no queden ni siquiera instaladas en la misma constitución, sino que todavía son planteamientos que van a tener que ser parte de leyes que se van a surgir luego, pero como parte de del mismo proceso constituyente hay muchas cosas que todavía no están presentes. Y bueno, un poco también divertido ver gente que en algún momento ha tenido roles súper relevantes en la política y que hoy día esté interesado justamente en participar de este proceso constituyente. Hablo de René Cortázar, por ejemplo, o de la Marcela Cubillos, por otro lado. Y así hay un sinfín de personajes que el mismo ex subsecretario de redes asistenciales, que hay gente que en algún momento también ha estado muy cuestionada y que hoy día aparecen como grandes adalides del proceso constitucional, como que a partir de ahora sí, efectivamente se van a lograr los cambios, a partir de ahora sí vamos a tener la posibilidad de tener un país un poco más justo, a partir de ahora sí vamos a tener la posibilidad de poder tener una democracia más representativa y más real. Entonces ahí siento que el proceso, al menos eleccionario,
está un poco todavía muy, muy líquido, como usando una palabra muy, muy de moda también, ¿ya? Y fíjate que estaba además revisando algunas cosas y curiosamente el próximo domingo 11 es la segunda vuelta en Ecuador, ¿ya? Un poco por ligarle un Sí, poco el mismo proceso eleccionario. sí. Y ahí, claro, yo trataba un poco de hacer el símil de que lo que está pasando con nosotros. Y ahí hay una confrontación súper directa de estas antiguas antípodas que teníamos, ¿ya? Izquierda versus derecha, ¿ya? Y ahí hay dos candidatos que hoy día representan justamente eso. En nuestro país ya eso no existe, ya. Ya uno ve los discursos, al menos dentro de los grupos o las personas que estuvieron dentro de la franja estuvieron del rechazo, digamos, en este primer plebiscito, que fueron parte del rechazo, hoy día tienen un discurso bastante más conciliador, un discurso de mucha unidad, ¿ya? Versus grupos ya más pequeños, en este caso estos grupos que no pertenecen a partidos, que son más bien estos grupos independientes, que se llaman independientes de verdad, y algunos, o los grupos más que representan a los grupos étnicos, se ven ahí también hoy día un poquito más confrontacionales, pero de resto hay una masa que todavía uno ya no puede distinguir ni siquiera qué otros principios ideológicos pueden haber ahí. Ya está todavía eso como se junta mucho ahí el tema. ¿Y a qué atribuyes tú, Jorge, el que se produzca esa diferencia entre estos países? Perú también está con elecciones el Sí, 11. claro, sí, sí, En sí. el caso de Ecuador, el negro venía siguiendo la elección en la primera pasada, la primera Claro, ronda. sí. Y nos dimos cuenta de eso, porque fue también, como tú planteas, una elección muy líquida, porque Sí. no se tenía certeza respecto de cuál podía ser el resultado. Finalmente surgieron figuras que no estaban probablemente consideradas inicialmente. ¿A qué atribuyes tú que se haya Sí. planteado? Mira, primero porque el proceso ya hoy día, al menos en Ecuador, uno puede ver que está en su fase ya final, que sería esta etapa de definir ya en esta segunda ronda. Porque también ahí uno puede ver que hubo sectores, por ejemplo la izquierda misma, bastante dividida. Ya hubo Sí, muy al bien. menos 3 candidatos que representaban una supuesta izquierda y que uno todavía no sabe cuáles son las diferencias entre ellos. Y creo que en nuestro país también pasa lo mismo. Creo que acá hay hoy día más bien de los partidos políticos hay una necesidad de hacerse de estos tercios que se juegan un poco el tema en la elección. Y eso permite que para hacerse el tercio hoy día hay que también ser menos confrontacional, pues hay que tener una poca claridad a veces desde el principio ideológico, porque eso sigue dividiendo todavía nuestro país. El tema de las ideologías sigue estando todavía tensando mucho el proceso. Y eso hace que entonces no haya la posibilidad de conversar, que no haya la posibilidad de debatir, de dialogar, o de luego también conciliar ciertos aspectos. Y hace que entonces el tema esté como todavía muy líquido, donde no hay definiciones reales. Fíjate, no hay una definición real concreta. Mira, yo como partido quiero esto, y todavía hay mucho independiente, que a mí hay algo que me provoca un poco de risa en estos candidatos independientes de partidos, que si uno está representado por un partido, obviamente también un cierto principio, adhiere un cierto principio ideológico. Nadie está ahí solo porque le dieron la posibilidad de estar, sino que si yo acepto, por ejemplo, el que me apoye X partido, me apoye la UDI, RN o el Partido Comunista, es porque representan mis ideales también. Entonces, ¿dónde está esa verdadera independencia como tal? ¿Ya? Y siento que el proceso nuestro también llegó un momento a propósito de lo que siempre se llamó la gente que no tiene calle, creo que hay algo que hay que ser súper cuidadoso. Creo que la gente asume que el tener calle es tener la potestad para poder legislar también. Y creo que ahí hay un tema que si nosotros lo vemos desde el punto de vista académico, claro, también es importante que haya gente que sepa un poco de qué se está hablando, ¿ya? Y que no sea solo esto, decíamos, este ideario, este ideal medio utópico de lo que yo quiero como constitución, sino que tiene que tener ciertos principios, ciertos reglamentos, ciertas directrices desde el punto de vista jurídico, legal, y eso es lo que a veces a lo mejor no todo el mundo va a tener la capacidad para poder plantearlo así, sino que lo planteo como un deseo. Yo quiero que haya educación gratuita para todos. Pero ¿qué es lo que implica eso? Te fijas desde el punto de vista también legal. Yo quiero que exista, que haya un Estado que no sea un Estado subsidiario, sino que sea un Estado benefactor. Claro. Esos son temas también bastante más profundos que verlo solo desde el que yo estuve en la calle, de que yo estuve en las marchas, y por lo tanto tengo el derecho a escribir, en este caso, este proceso constituyente. Perfecto. Jorge,
me llama la atención que uno de los puntos que quizá ha sido súper importante en este tema de la campaña y en general en la confusión de la gente, un poco gatopardismo, esta cosa de tratar de vestirse con ropajes que no son de uno, incluso personajes que son históricamente reconocidos. ¿Cómo crees tú que puede influir, o si esto es una táctica desde el punto de vista de la estrategia comunicacional para tratar de llegar a determinados escaños en la constituyente? Porque por lo que yo he visto, en un momento determinado, y estoy un poco haciendo el relato, después del plebiscito, curiosamente prácticamente todos los políticos eran independientes. Claro, O sea, sí. o renunciaron al partido, o no se sienten representados, o lo que sea. Y en la campaña, que ha sido la campaña más importante, que ha sido la campaña de la televisión, yo reconozco que ha sido, exceptuando la UDI, derechamente ya presentando su candidato como de la UDI, Renovación Nacional, y quizá el Partido Socialista, en parte, están presentando sus candidatos como candidatos de partido. Claro. Pero el resto en una nebulosa bien complicada. Entonces, ¿cómo crees tú que este gatopardismo en cierta forma puede influir en la elección, ya sea este domingo, ya sea en un mes y medio más? Y si crees que esto es una estrategia de campaña de algunos partidos. Sin duda, creo que es una estrategia y que es una estrategia bien transversal. No diría que es solamente una estrategia dirigida por, en este caso, o la derecha o algunos otros grupos de centro. Creo que es bastante transversal. Y se ve un poco en esta farandulización que digo yo que tiene este proceso, en el entendido de poner todos estos actores, gente que estuvo en algún momento vinculada a la televisión, y Claro. eso, si tú te fijas en todo el espectro, o sea, uno puede ver de pronto a la hija de la Eli de Caso, por un lado, pero también a este otro actor, Pancho Reyes. claro, Pancho Reyes, ¿te fijas? Y que ellos se presentan ahí también como independientes, pero están, como yo te decía, bajo el alero de un partido político. Y luego uno ve, hay una parte donde uno ve la lista del pueblo, por ejemplo, que, claro, como discurso, como nombre, podría aglutinar, pero que uno tampoco sabe ahí qué otros actores están. Uno ve una amplitud tremenda cuando aparecen luego los logos ahí al final, ya, que está de pronto el Frente Amplio, el Partido Comunista, hay otros donde aparece una lista donde aparece gente del MIR, pero así como un flashazo para que los que adhieren, obviamente se vean representados, pero yo creo que para el público en general no queda claro. O sea, está un tema de que hay que votar por aquellos que tienen más nombre y que es algo que ha sido histórico también. Yo no creo que eso sea propio de este proceso, creo que es algo histórico donde uno empieza a ver nombres repetidos. Yo recuerdo súper bien lo que pasaba con el senador Girardi. ¿Ya? En algún momento, cuando yo estaba ya directamente en el trabajo periodístico, todos hablábamos de que era el político Polilla, ¿ya? Era uno de los más representativos de ese mote, ¿cierto? Porque él apareció una luz y él estaba ahí, y dando cuenta de procesos, del tema ecológico, del tema de salud, de infinidad de temas, ¿ya? Porque había todo un respaldo también detrás de periodistas que estaban trabajando por levantar temas. Pero eso hacía que él sonara como nombre y obviamente después la gente, oye, sí, entre la papeleta con esa cantidad de apellidos que hay, me suena más ¿ya? O el que más reconozco, voto por él. Y un poco lo que se está apostando, creo, también en este mismo proceso. Sí, correcto. Y, como digo, de manera transversal. Creo que aquí uno no podría solamente achacar a que aparezca por un lado la Marcela Cubillo, sino que también, como dices tú, aparece Pancho Reyes y otros más. ¿Sí? Hay una fauna bien interesante ahí. La Y doctora otros que, Cordero, por ejemplo, claro, la claro, Falcapola, el sí, Lotubiti Teao, tenemos un montón claro, de... es una cosa increíble, ¿no? Y como digo, hay unos personeros que a mí me llaman la atención, porque o sea, el caso, y vuelvo a insistir, en el caso de René Cortázar, que tuvo incluso la dirección de Televisión Nacional a su cargo. Eh, ¿Ya? Y que hoy día, entonces ¿será que no hay cabida a lo mejor dentro de otros espectros políticos? No tiene la capacidad o no tiene todavía la cantidad de adeptos o de muñeca para llegar nuevamente a la moneda, o algo pasa ahí, porque no es tan simple, digamos, yo no lo veo de manera tan romántica, en el sentido que él ahora sí quiere ser parte de un proceso histórico, porque él fue parte de otro proceso histórico, fue ministro, entonces,
que hay ahí. Pues, o sea, y todos además hoy día dando cuenta es que ahora sí lo vamos a hacer, ahora sí vamos a generar los cambios, ¿no? En aquellos momentos cuando yo tuve la posibilidad, cuando estuve en el gobierno, cuando estuve en un cargo ministerial, no lo hice, pero ahora sí, ¿ya? Y siento que ahí juega básicamente el tema de nombre, básicamente el tema de estrategia política, ¿no? ¿Ya? Y como te decía, en los otros casos, claro, cuando uno lo analiza con otros casos, como pasa hoy día en Ecuador o en Perú, ya el tema está más tenso porque es un tema que tiene que ir con ciertas decisiones ya más a nivel presidencial. Y ya todo lo otro ha decantado. Hoy día nosotros todavía no decantamos nada, porque recién está toda la vorágine de candidaturas pendientes para poder quedar en esos tercios que son los que van a decidir finalmente. Oye, Jorge, ¿y en Sí. qué medida crees tú que la pandemia afecta a las elecciones que se están desarrollando en nuestros países latinoamericanos? Ese factor en particular. Sí, mira, yo creo que afecta de varias perspectivas, pero hay dos que a mí me parecen las más importantes. Una, el hecho del tema de los confinamientos hace que, como decía el mismo Cristian, nosotros que estemos hoy día solo viendo lo que aparece en televisión. O sea, ese es nuestro único esquema para poder medir, ¿ya? Lo que aparece ahí. Lo que veo en la televisión es lo que me va a impulsar a votar por uno u otro candidato. Y no como pasaba antes con los famosos puerta a puerta, con las posibilidades de tener de pronto conversatorios, de ir a lugares donde el candidato planteaba ciertas cosas y uno podía saber si estaba efectivamente entre la línea que uno piensa o no. Y entonces ahí hay un tema que tiene que ver justamente con la imposibilidad de poder establecer los contactos directos con estos candidatos. Y lo otro tiene que ver con las propuestas que se hacen justamente en estos temas, ¿ya? Si hoy día entonces me siento más cercano al gobierno, voy a defender las políticas, y si me siento entonces opuesto al gobierno, lo que hago es criticar esas políticas. Y entonces con eso logro tener también ciertos adeptos, o logro aglutinar un cierto número, una cierta masa que me pueda seguir porque yo estoy en contra o a favor de ciertas políticas, ¿ya? Pero también visto esto o aquilatado esto por el tema mediático. Siento que aquí hay un tema hoy día profundamente mediático y comunicacional. Y eso para todo, ¿eh? El mismo tema de lo que pasa hoy día con la pandemia, con el ministro, hay un tema de comunicaciones súper potente. Y yo lamento que en nuestro país la gente que está justamente a cargo de estos roles dirigenciales no tenga afinidad con el tema comunicacional, ¿ya? Y en esto hay algo que yo a veces le comento a mis estudiantes, súper lapidario. O sea, es decidor que el segundo piso hoy día de la moneda esté comandado por gente que son ingenieros comerciales o economistas, Claro, sí. no por gente vinculada a las comunicaciones. O sea, ni siquiera uno que tú puedas decir, bueno, aquí hay un comunicador que está dando una mirada más comunicacional a esto, como ponerle más emoción al tema, como para cambiarle un poco la cara al subsecretario o a la subsecretaria, con esas caras de póker, caras de nada, cuando en realidad hoy día lo que se requiere es emoción. Se requiere generar sensaciones, se requiere que el tema como que se personalice, un poco lo que dicen hoy día las comunicaciones, o sea, la señora Juanita, hablar de eso, y no lamentamos el fallecimiento de tantas personas. Entonces ahí O no sea, hay emotividad. una consigna así como más J.C. Rodríguez, menos Checho Irán, una cosa así sería más lo que tú estás Pues, proponiendo, ¿eh? una cosa así, sí, menos café cargado y más. Oye, Claro, sin duda. pero hay que recordar que el Checho Irane, weón, es un tipo que generó el momento más emocionante del Festival de Viña, weón. Cuando fue a actuar, weón, se subió a la cama elástica y casi se saca la chucha, weón. Yo creo que la Sí, mitad de la verdad, gente quería que se sacara la chucha y la otra mitad quería que se bajara, weón. Bueno, a varios nos ha pasado eso en la cama elástica, no vengáis aquí a plantear cosas tan íntimas, weón. Sí, Entonces, pero es muy ojo con cierto el eso, Checho sí, Irane, que sí. el Checho Irane ha generado emoción. No la que él espera, que la gente se ría, pero por lo menos que la gente se saque la chucha. Por lo menos. Por lo menos. Por lo menos iba a ser un punto ahí para la risa, que era algo que lo que él buscaba, pero Sí, no. por supuesto, sí, Sí, pero se supone que él debería hacer reír y no ser sí, él el objeto de la risa. claro. Ya, Jorge, Sí. entremos un poquito más despeinado, relajado, ¿Ya? hicimos Sí, claro. bien Sí. académicos, bien prácticos. ¿Dónde te toca votar? ¿En qué Me toca distrito? votar en Santiago Centro, Te el toca... distrito 10. ¡Ah! Muy Sí, bien. soy del distrito 10, así Ya. que sí. Pregunta así, vamos Sí, a hacer para todo. sí, claro. El candidato más
vamos a centrarnos solo en constituyentes, porque si no nos vamos a estar aquí hasta las 4 de la mañana. En los constituyentes, el candidato más freak que te ha tocado cachar o ver. Mira, el más freak en realidad fue porque, por su origen, por un poco lo que plantea, es un candidato, se me va ahora el apellido, pero es un candidato que es ex militar, ¿ya? Y que va justamente por el bloque del Partido del Pueblo, ¿ya? ¿Ya? Es un ex militar y planteó temas dentro de lo que él habla sobre feminismo, habla un montón de cosas que sin duda cuando uno ve el historial y él comenta que él hace poco que estaba todavía en servicio militar, es como que se presenta bastante freak el tema ahí en función de lo que plantea, ¿ya? Sobre todo hoy día donde hay tanto comidillo con el tema de las plata del Milico Gate y todas estas cosas que están en boga hoy día. Sí. Sí. Marcel, a ti te toca en el distrito, ¿qué distrito? 11. Ya, candidato más freak del distrito 11. Bueno, la candidata más freak pasó por la casa por acá, una chica como de 22 años de haber tenido más o menos, con el pololo, y que ella va candidata a la constituyente en forma independiente. Y como no tenía muchos recursos, lo que hacía era entregar muy chiquitito su nombre y el código para votar, y además te regalaba en un saquito unas semillas de maravilla, ¿no? De apellido femenino la niña. Ya. Pero 22 años, ojo que no son pocos los jóvenes que se presentan. No, sí, hay harto joven. Y eso también es interesante, creo que también es importante que se den esta diversidad, digamos, que nosotros siempre hablamos del tema de la diversidad, pero tiene que ver con eso también, con candidatos que representen un poco eso y que ojalá haya gente que se vea representada y acuda a votar, que creo que es lo importante también. Bueno, a mí en lo particular me llamó la atención porque es una forma bien precaria de hacer campaña, pero tenía un empeño a la chiquilla que era admirable, realmente. Sí. Bueno, pero por lo menos mejor que mi candidata más freak, que esta chica que no tiene redes sociales, no le encontré datos, bueno, nada. Yo tengo una candidata fantasma en el distrito 7, tengo una candidata fantasma, porque no tiene redes sociales, no ha hecho campaña, está en el voto, no tiene imagen, weón. O sea, ni siquiera puedo decir, mira, esta mina tiene esta imagen o esta persona. No tiene nada, weón. Y es un fantasma. Tengo un fantasma de candidato. Una fantasma en realidad, porque es mujer. Yo creo que ha sido lo más freak que me ha tocado encontrar acá. Y el otro que, bueno, un poco en la dinámica de Jorge, el otro que me llamó mucho la atención, que es el candidato constituyente, es Jorge Arancibia, pues el ex jefe de la Armada, ex senador, un tipo que estuvo en contra de todo, weón, antiguamente, y que ahora, con sus 80 y tantos años, creo que tiene 81 años, y quiere redactar la Constitución. Y yo le digo, puta, adéntrese para la casa, weón. Sí. La primera cuestión que yo vivo es que se va a la casa. Sorry, Arancibia es el Luis Jiménez de la constituyente, weón, el jugador de proyección. Sí, pero de proyección para la tumba, pues, weón. El weón va a entrar a la constituyente, va a salir en un cajón. Yo creo, sí. Pero ahí tú ves esas contradicciones que es un poco lo que planteamos, de que hay mucho candidato que en algún momento se planteó de manera súper fuerte y súper clara con el tema del rechazo y de la defensa de esta constitución, y hoy día entonces hay esa apertura, ¿no? Yo también quiero estar en rehacer esta cosa, hacer una cosa nueva. Porque yo a veces digo, bueno, yo creo que aquí en esto también uno tiene que ser como bien como ecuánime, decir, oye, yo en realidad estuve por el rechazo, pero lo que creo es que voy a tratar de que se mantengan estas cosas. Pero ahí tú veis un discurso más lógico, ¿sí? Aquel que dice, yo creo que yo voy a entrar, pero para asegurar aquello que yo creo que está bien de eso. Y no decir ahora, yo voy a entrar, pero para cambiarlo todo también. Cuando en realidad en un principio me planteé que no quería... Claro. Entonces creo que ahí falta esa cosa, falta esa honestidad también de decir, oye, si yo estuve antes porque no quiero cambios, o sea, ahora voy a estar para que haya los menos cambios posibles. Claro, correcto. Pero no para decir, yo no quería cambios, pero ahora, como ya hay un 80% que dijo lo contrario, yo ahora entonces también no quiero cambiar todo. Vi la luz. Siento que ahí hay una falta de honestidad tremenda. Entonces, no. Sí. Oye, ¿cómo ha sido la campaña, Jorge y Sí. Marcel?
Ajá. ¿Cómo ha sido la campaña? ¿Cómo ustedes han vislumbrado la campaña? ¿O no se ha visto campaña? ¿Cuál es la sensación que les queda en esta pasada? Porque en teoría, vamos a esperar hoy día a la noche, mañana durante el Sí. día, en teoría nos quedan, ¿cuánto? Nos quedan 3 días de campaña, porque creo que esto debería finalizar el Claro, debería miércoles, ser el miércoles miércoles, o sí, jueves, sí, algo así, el sí. jueves debería finalizar. ¿Cómo han visto la campaña? ¿O no ha habido campaña? ¿Cuál es la sensación? O sea, la campaña en términos tradicionales no existe, porque obviamente estamos en cuarentena, entonces no hay gente que vaya haciendo casa a casa, por los motivos obvios. Durante el periodo, esta ventana que tuvimos la posibilidad de que la gente fuera haciendo el casa a casa, fueron algunos días nomás. Lo que se ve acá, por lo menos, bastante son estas típicas palomas en la esquina. Durante el periodo en que se podía, también había gente con bandera, la tarde sobre todo, pero no ha habido ese clima de campaña como probablemente amerita una constituyente, que debiera haber una gran efervescencia social, sobre todo. No ha habido mucha campaña, salvo la que tuve a través de redes sociales. Las redes sociales han ayudado bastante en ese sentido, pero es un tipo de campaña que probablemente sigue una clave a lo Obama cuando llega por primera vez a la presidencia. ¿Eh? Yo lo compararía en ese sentido de la campaña constituyente actual acá en nuestro país, pero es producto también de la pandemia, principalmente. Sí, sí, creo que efectivamente ha marcado mucho el tema de la pandemia en esto y por lo tanto toda esa inversión que hay, esa gran cantidad de recursos que han optado o que han podido acceder a algunos candidatos se ha ido básicamente en un tema de palomas y quizás en qué otra cosa, porque de resto yo por lo menos no veo una gran movilidad, no veo gente, estos grupos, digamos, que antes hacían estas varías, iban a ferias, etcétera, y que había como una cercanía también hacia los candidatos. Hoy día el tema está bastante más frío en esto, Sí. y frío y frívolo a su vez también. Entonces siento que ahí hay falta, yo creo que le faltó a esto, como decía recién, tema ahí de emoción, porque aquí no, siento que hoy día está muy frío, no hay esa emoción, no hay esa disputa, no hay esas confrontaciones que había en algún momento y que le daban un sabor a la campaña, pues esta campaña está bien desabrida, pues, sin sal, sin condimento ahí, ¿sí? De Correcto. hecho, de hecho, Sí. lo único que yo he visto de la campaña que yo le he encontrado algo de picante, pero muy poquito, muy básico, fueron dos cosas que yo vi en la televisión el otro día. Creo que yo vi la campaña el fin de semana, este fin de semana largo, lo vi un ratito. Uno fue un spot creo que es la lista del pueblo, que por primera vez yo veo que llaman a no votar. Eso me pareció muy interesante. No, llamaron a no votar y dijeron, en esta lista están los que usted no debe votar porque son los de la derecha, en esta lista no deben votar acá porque Sí, aquí están no hay sí, concertación y Ah, así, derechamente. O sea, lo cual a mí yo le encontré mucha gracia. En una campaña, y esto a lo mejor como propuesta para un poco terminar esta primera conexión, en una campaña como esta, que ha sido una campaña súper caótica, yo creo que de repente incluso la estrategia de decir por qué no votar es la mejor estrategia. Que fue sin una de las duda, cosas sí, que a mí me sí. llamó la atención en el tema de la campaña. Y lo segundo, y ahí yo se lo valoro a la UDI, que la UDI decide mostrar, creo que el 1 de abril, o el 1 o el 2 de abril, no me acuerdo bien la fecha, eh, a, a un familiar de Jaime Guzmán, creo que es un sobrino nieto o algo por el Sí, estilo, que da una recomendación, mm, pero terminan con la imagen de Jaime Guzmán, con el típico obituario cuando nació, cuando murió, mm, mostrando, yo creo que es la primera vez que yo veo una campaña política que se muestra en forma fuerte, más allá de Allende, que se ha usado mm. hasta el cansancio, con la imagen de Jaime Guzmán dentro de una campaña política. O sea, yo creo que fue súper potente desde el punto de vista comunicacional ese tema. Mm, sí. Pero más allá de eso, como bien dicen, ha sido una campaña súper fome. Pero voy a la última pregunta para ustedes dos que son más comunicadores. ¿Es una estrategia válida de campaña, incluso habiendo una extensión de la campaña probablemente, el llamar a no votar por determinada lista? Mira, yo vi ahí algunos videos a través de redes sociales. Hay un chico ahí que se dedica a hacer bastante TikTok ahí con el tema de la elección y hace justamente ese llamado un poco
a no votar por aquellos que están, habla de los partidos, habla de la cantidad de plata además que hay detrás de eso. O sea, si usted vota por X candidato, ese candidato va a poder luego replicar eso en cantidad de plata, producto de los votos que obtuvo, y esa plata va para el partido. Es súper como directo ahí en eso. Y lo otro que veo, a propósito de lo que tú mencionabas de la UDI, me ha llamado la atención el hecho de lo que hace la democracia cristiana, que es levantar a su candidata Rincón ahí en el proceso, de que, o sea, a aprovechar un poco esta plataforma para ir mostrando permanentemente a su candidata, y ella aparece diciendo vote por los candidatos de la democracia cristiana, como haciendo alusión directa ya al partido, digamos, cosa que uno no ve en las otras cosas. Y eso podría, como tú dices, agregarle un poquito de sabor y de condimento, porque, claro, uno ya lo puede extraer para otro tipo de análisis, como el uso de esta plataforma también para una plataforma posterior que van a ser las presidenciales, o las primarias en este caso, para ese conglomerado. A mí me parece, o sea, es consistente la utilización de la contrapropaganda en este tipo de campaña, es frecuente además. No me llama la atención el que lo hayan hecho, pero en general la contrapropaganda no tiene tantos efectos directos, sino que es más bien, en este caso, casi como un saludo a la bandera, porque el voto duro, por ejemplo, conversamos la otra vez respecto, por ejemplo, de la Marcela Cubillo. La Marcela Cubillo, lo más probable es que salga electa, porque va en un distrito en que el rechazo obtuvo una gran votación, y obviamente el mensaje ya lo dirige, por ejemplo, a los votantes duros, ¿no? En ese sentido. Entonces, estos llamados a no votar, pues, tienen que ver también con el contexto en que se produce la elección local. Yo creo que va por ahí también. Entonces, sí, es legítimo, no me parece que sea reprochable. En publicidad también se da, sería como publicidad comparativa, los atributos de esto versus los atributos de este otro, y hay un llamado a comprar este producto en relación al que podría ser mejor. Sí. Es una alternativa, yo creo que bajo esa perspectiva es dable, me parece sano, no le veo ningún problema en ese sentido. Sin embargo, los estudios revelan que la contrapropaganda en general no tiene un gran efecto, la verdad. Y creo, como dice Marcel, que obedece un poco a este tema de contexto. Hoy día yo siento que el grueso de la población joven apuesta un poco a esa nueva dinámica porque se está usando ahora. Otras veces era como bastante menos notoria el tema de la contrapropaganda. Era básicamente mostrarse directamente, este soy yo, estos son mis atributos. Un poco en relación a lo que dice Marcel de la publicidad. Este soy yo, estos son mis atributos, ¿ya? Y hoy día hay un pequeño giro ahí en mostrar las debilidades del otro. Lo podemos ver hoy día con la propaganda entre WOM y Claro, digamos, que es, a nivel publicitario, es un poco lo mismo. ¿Te fijas? Es como replicar ese mismo modelo hoy día en el tema electoral, y yo siento que es más bien dado para poder atraer a ese público más joven, demostrar una confrontación distinta, es decir, porque hoy día esa masa que está hoy día más hacia el apruebo era bastante más confrontacional, pero entonces hay que ponerle también ese tema confrontacional, pues a estos no, o sea, no se te ocurra, mira, entonces tiene que ver con un poco ese juego contrapropagandístico que también creo que hoy día los bloques tienen su masa crítica bien definida, y ahí están apostando a eso, ¿no? Están apostando a lo que ya ellos tienen como piso, ¿ya? Claro. De estos dos bloques más mayoritarios. Exacto. Los conglomerados se han aprovechado también para, como ustedes plantean, presidencializar estas elecciones. Sí. Y yo creo que el que mejor lo ha aprovechado es el Partido Humanista, con la Pamela Giles y la abuela y el abuelo. ¿Eh? Claro, sí. A pesar de sus candidatos de cartón. Sí, y lo que pasa es que a ver, los presupuestos son precarios, pero yo creo que en el fondo la Pamela Giles ha ido construyendo un relato, y es un relato que tiene sentido, tal como decían ustedes, es un relato que tiene que ver con la emoción. Ella le habla a sus nietecillos, entonces tiene una cara, tiene en el fondo un rostro mucho más palpable. El mensaje que está entregando no es un mensaje tan formal como lo que es una campaña, si tú quieres verlo en la UDI, como lo puedes ver en RN, los partidos más tradicionales. Aquí, no, pues, con los pocos recursos que tienen, entregan un mensaje que es muy directo, pero tiene que ver también con esta función de la presidencialización de las campañas, que debieran ser o para los gobernadores, o para los alcaldes, los concejales, o los constituyentes. Siento que en el total del uso del tiempo, claro, hay una preferencia a lo mejor por los constituyentes, si tú lo quieres ver así,
pero también los presidenciables se han tomado la franja. Sí. Fíjate que hay algo que a mí en esta pasada me ha llamado la atención, que pese a estos grupos que tienen poco tiempo, muy poco tiempo, no se ha dado el efecto, por ejemplo, recuerdo la famosa Rosa de Aric, o este otro que decía trabajo, 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 ¿no? Velasco. Porque, claro, en estos casos fue una plataforma justamente para poder mostrarse, ¿ya? Muy, muy por el contrario lo que se decía, oye, Rosa Aric y quedó ahí, pero resulta que eso llamó tanto la atención que la invitaban a todos los programas y tuvo una notoriedad aún mayor que aquellos que tenían muchísimo más tiempo televisivo. Pero en esta pasada creo que estos candidatos que tienen poco tiempo han pasado justamente por ese poco tiempo, pues, absolutamente desapercibidos, la gente como que no logra capturar quiénes son, qué representan, qué letra tienen inclusive dentro de la papeleta y ni siquiera el apellido. Entonces, siento que ahí se ha perdido eso y creo que eso fue un tremendo logro que se dio en el momento con esos dos candidatos, que son los que recuerdo, había otros más, pero estos tuvieron una notoriedad tremenda. Justamente a propósito de esa gran falencia en tiempo que tenían. Pienso que esa debilidad que supuestamente se mostró fue una tremenda fortaleza para ellos como candidatos. Y hoy día no está presente. ¿Sí? Finiquitamos un poco el tema electoral. Yo voy a mostrar los numeritos porque la semana pasada, bueno, Jorge, no sé si tiene claridad que tenemos este proyecto de cuantitativa. Sí. Vamos a mostrar los numeritos de cuantitativa estas semanas que vienen bien interesantes. Yo creo que les va a llamar mucho la atención los números. Déjame un poco. Sí, ayer lo estuve viendo. Sí. Me llamó la atención ahí la cifra. Ya, voy a mostrar acá. Esto está tomado de las encuestas de... a ver si se ve ahí está. Estos son los resultados de las encuestas de marzo. De marzo. De marzo. La última encuesta fue la de Activa Research. Ojo con un tema práctico. CADEM sacó solamente una encuesta presidencial. Activa Research 2. Criteria sacó la encuesta también. Pero Todo Influye, o Data Influye, no sacó encuesta está en marzo. Y fíjense en los numeritos. Sí. El super aumento de Pamela Giles, que le está tomando los talones a Daniel Jadwe. Es tanto el tema que Daniel Jadwe en este momento está en el programa de la Mónica González. Estuvo porque terminó ya. Pero el día de me llamó hoy, la atención que dijera que no era candidato. Con la Mónica González. Sí. Claro. Y bueno, Joaquín Lavín sigue liderando, pero bastante menos, está bastante en el rango de los 13-14%. Daniel Jadwe y Daniela Giles ya están peleando, pero palmo a palmo. Jadwe se cayó como 4 puntos y la Giles subió, ¿cuánto? ¿Unos 3? ¿Ahí? Unos 3 puntos, sí. Giles estaba del orden del 9-10%. La última vez que nosotros hicimos la conexión, y ahora subió unos 2,5 puntos y está ya peleándole a Daniel Jadwe. Ahí el tercer retiro como que la sigue... La sigue manteniendo. La sigue manteniendo y subiendo ahí, pues sí. Sí, pero ahora Heraldo Muñoz, que lo veo tan bajito después de lo que habló hoy día el ministro París, seguramente va a subir. Va a subir un pichintún como el ministro. Después del espaldarazo que le dio hoy día el ministro París. Oye, a mí la que me llama la atención que no figura es la Paula Narváez. Pero si la Paula Narváez cometió suicidio político. Yo te lo dije, después de lo que te mostré, que la nominé como pelotuda de la semana, desapareció la Paula Narváez. Ya no existe. Sí, no, cayó por sobre el punto. Ahora, fíjate que en otros candidatos, igual el porcentaje es bien importante, un 29% en total. Exacto. Ahí se pegó una subida porque había estado más o menos el 25-24% promedio en los últimos meses y se polarizó un poquito, se desmembró un poquito el tema de las votaciones. Pero lo importante es que estamos con 3 candidatos muy fuertes. Ya estamos con 3 candidatos muy fuertes. Bien competitivo. Bien competitivo. Y yo creo que aquí, con estos números, la primaria de la izquierda, esta primaria amplia que se quiere hacer, cobra mucha importancia después de las elecciones Sin duda, de las constituyentes. Sí.
Oye, Negro, había visto en otra, no en la gráfica, pero me pareció ver que aparecía Boric Sí, en alguna sí, de los en el canales. otro que es el de, aquí está, espérate, Ahí está. es que es el indicador que ya es un poquito más complejo, Ujú. empieza a aparecer Boric. Claro. Empieza a aparecer Boric, si bien no tiene una cantidad de votos, si pueden ver ahí 0,66% de preferencia, Sí. pero ya en los indicadores empieza a aparecer. Está bastante bien posicionado en el nivel de conocimiento. Yo creo que eso lo sube harto. Mm. Mm, sí. Pero Vamos a ver cómo evoluciona. exactamente, hay que ponerle atención cómo evoluciona. El que se pegó un salto, bueno, los dos que se pegaron un salto bien importante fue la Pamela Giles, por un lado. Incluso ella estaba del orden de 50 puntos, 55 Sí. puntos y ahora está marcando 72. Se pegó dos Sí. subidas más o menos importantes en marzo. Yo creo que en parte con lo que dice Marcel, yo creo que la aparición de la abuela en la franja le ha traído rédito. Sí, No ha entrado en Sí, claramente. polémica, no ha aparecido mucho, pero el aparecer en la franja, y de hecho hoy día en la Academ mm, se decía que por lo menos de los encuestados el 60% estaba viendo la franja. O sea, Mira, significa que la franja sí. está teniendo importancia. y eso Algo que que, fome la franja, ¿eh? Sí, algo que no sí, ha Relativamente. bien aprovechado fome. Lavín, porque Lavín Mm, aparece como un fantasma en la franja de la UDI, como que de repente aparece su imagen. eh, y, y Daniel Java no apareció prácticamente en la franja, parece que apareció un no, par de veces. sí. Hoy día apareció. Hoy día apareció, es que ya pues, obviamente tiene que haber cachado que tenía que aparecer, porque si no se iba a perder en el mar de cosas. Mm, Oye, Lavín no está haciendo caso, po. Tiene que hacer el submarino en esta etapa porque ¿para qué? Pues, weón, si no gana ni pierde nada en realidad. ¿Mm? Exactamente. De hecho, en la UDI sí. aparece como un fantasma, aparece de ¿Eh? repente, así como una Mm, imagen. Después aparece ¿Qué en es la lo que, franja de la democracia cristiana y después aparece en la renovación nacional. lo que analizábamos Le falta hace... aparecer en la franja de la lista del pueblo, weón, así como un fantasma, como que complete todo el panorama. Lo que planteamos nosotros hace unos 2, 3 meses atrás, que en el fondo lo que le convenía a Lavín era justamente no aparecer en este periodo porque no gana sí, nada. claro, Y le sí, ha Pues dado eso. resultados. sí. Sí. Sí, fíjate que... Perdón, el problema está en que sí, no, Jadwe tampoco ha aparecido, pero sí, la abuela sí ha estado apareciendo y le está pisando sí. los palos. Sí, eso te iba a comentar que yo creo que en el caso de Jadwe pensaron un poco bajo la misma estrategia y sin embargo a él no le ha resultado, Claro. porque más bien lo ha hecho bajar bueno, el tema de las denuncias por el tema de corrupción, ahí como que también le han afectado un poco. Pero además me llamó la atención, hoy día justamente estaba viendo en un momento la entrevista ahí con la Mónica González, y cuando ella le dice candidato presidencial, dice que no, dice candidato a alcalde. Sí. Y entonces hubo un tema muy bueno porque la Mónica González le dice en un momento, bueno, oye, hablemos con la verdad, pues, o sea, usted viene acá, seamos honestos, y usted es candidato del Partido Comunista. Entonces, no, a mí el partido Transparentemos. claro, no me ha proclamado. Ah, Entonces, siento que ese tipo de cosas le juegan en contra, Exactamente. porque obviamente la gente que los ve, oye, pero o no quiere o se está tirando para abajo, y eso obviamente le va a restar, y yo creo que ahí más bien pensó que podía hacerle un favor el ir a la entrevista, pero creo que también lo va a hacer bajar, producto justamente de esas declaraciones que da. Pero eso es no aprender de la historia, porque Lavín, Claro, cuando Lavín, que era la gran carta de la derecha en un momento determinado, también estaba en la misma dinámica de que empezó, voy a ser candidato a alcalde, voy a ser candidato a presidente y toda la cuestión, y resulta que en ese tema se le metió Sebastián Piñera y Sebastián Piñera le ganó la primaria claro. y se lo Sí, cagó. sí, O sea, de atrás pique el históricamente ya ha indio. pasado. sí, sí. Sí, en este caso creo que también, ahí en el caso de la abuela, le va a pesar justamente el que él no aparezca y no aparezca también dando opiniones más claras, no sé, o más transparentes. Siento que ahí un poco lo que hablábamos del mismo tema constitucional. Pues, hoy día la gente también quiere que uno sea bastante más claro. Si uno es candidato, tiene que ser transparente pues, y mostrarse como tal, para poder capturar a su grupo y a otros grupos, porque al final Jadwe no saca nada con capturar solamente al grupo que ya tiene de adherente. Pues, o sea, hay un trecho, creo que es mucho más grande que el que puede justamente tener Lavín de poder capturarlo. Justamente el tema de la abuela, la gente que está con Boric, que está con la Paula Narváez, está con Heraldo Muñoz.
Entonces hay una gama importante de gente que van a tener que atraer si es que quieren que él sea el candidato. Oye, y haciendo futurología, ¿qué piensan ustedes? ¿Llega tarde Boric? ¿Alcanzará a llegar bien posicionado a la primaria o definitivamente esto fue como un salto de la bandera? Yo creo que Boric está haciendo una apuesta para el futuro, porque Boric es un tipo súper joven todavía, tiene la edad límite. 35. Tiene 35. Yo creo que es que ahí yo tengo un doble análisis. Primero, yo creo que estuvo un poco forzado, un pie forzado básicamente Boric de tener que presentarse, ya que todos los demás no se querían presentar. Y por lo tanto, en cierta forma, toma la posta y dice, bueno, ya si nadie se quiere presentar, me presento yo. Claro. Pero yo creo que Boric está haciendo una apuesta no para esta elección, sino está haciendo una apuesta para la próxima elección. Yo creo que está haciendo, esta apuesta yo no la veo, esta presentación yo no la veo con un futuro ahora, sino que probablemente para la próxima elección. ¿Por qué? Porque independiente de quién sea el presidente que sea elegido, sea Lavín, sea Jadwe, sea la Giles, quien sea, va a ser un gobierno de transición. Con una nueva constitución que la va a tener que implementar, con nuevas reglas que probablemente las va a tener que negociar con el Congreso, pero el próximo presidente puede llegar a ser un presidente que pueda hacer algo nuevo. Y yo creo que ahí probablemente Boric podría, ya con prácticamente 40 años, ser un presidente o ser un candidato presidencial con posibilidades. Pero en esta pasada, primero un pie forzado, pero también es un pie forzado que le puede servir mucho porque lo va a posicionar como un posible candidato presidencial, que no extrañe durante las encuestas del próximo periodo presidencial que Boric consistentemente aparezca como un tipo nombrado. Correcto. Sí, fíjate que yo voy un poco más allá. Yo creo que Boric también está apostando a forzar el tema de la primaria y de forzarle en el sentido de que su conglomerado esté presente. Fíjate que justamente el conglomerado que representaba Boric fue donde hubo la mayor cantidad de fugas de personajes, claro, digamos, políticos, y empezó cada vez a perder mayor notoriedad. Era un conglomerado que se apostaba en algún momento a ser un gran referente político. Y en algún momento se empezó a desinflar, producto incluso después del 18 de octubre se empezó a desinflar, después hubo ataques hacia las posturas que tenían ellos bastante más acomodaticias, hacia propuestas del gobierno, y por lo tanto creo que esto más bien es como querer darle un refresh al partido, incluirlo en este tema de primarias, darle una notoriedad, y por lo tanto yo creo que él sabe que ese porcentaje lo va a subir un par de puntos, pero va a forzar el estar presente, el que el partido esté presente, el que el partido logre notoriedad, el que luego empiecen a surgir figuras también de ese mismo conglomerado de ahí para adelante. Yo creo que efectivamente hay una mirada bastante más a futuro, interesante por lo demás, pero bastante más a futuro. Sí, pero ojo no es lo inmediato, sí. Sumándome al comentario un poquito más político y sectorial de Jorge, hay que recordar que Convergencia Social, que básicamente representa a Boric, le ganó primarias de gobernador a Revolución Democrática. Claro, o sea, de hecho sí. Karina Oliva le ganó a De Polo. Sí. O sea, te estamos hablando que internamente también Boric se presenta porque se da cuenta que el partido internamente dentro del bloque del Frente Amplio, de la izquierda en general, de la izquierda menos concertación, o sea, la izquierda más extrema, comillas, porque no le quería colocar ese tema, o ese mote, tiene un cierto grado de fuerza. Entonces, si bien va a forzar la primaria de la, si bien va a forzar la primaria de la izquierda, no creo que saque una votación menor, tomando en consideración, uno, que Convergencia Social ya tiene un cierto electorado relativamente cautivo, y segundo, la figura de Boric igual es reconocida, es un tipo que ya lo conoce mucha gente. Sí, claro. Sí, el hecho de que la misma Beatriz Sánchez en algún momento haya aparecido también ahí detrás de él, dando un cierto apoyo, y tiene que ver, como decía, con eso. Yo creo que fuerzan un poco esto, y eso empieza a ser preocupante para esos otros conglomerados como el mismo PPD, el mismo Partido Socialista, inclusive el mismo Partido Comunista. Empieza a ser preocupante esta aparición porque les va a restar una gran cantidad de gente. Siento que en términos de adhesión, tal vez no de militancia, pero sí en términos de adhesión, yo creo que hay
Tema Además que yo interesante de creo que, apuesta ahí, sí. además que hay que contar la cantidad de guatones que se sienten representados por Boric, weón, y que están dispuestos a votar por él, po, weón. Sin duda, pues, sí. Por supuesto. Hay que valorar al congéner que básicamente duplicó su masa, weón, a base de puro asado de cordero, po, weón. Sí, Hay sí. que apoyarlo en cierta forma. Pero sí, siento que se vuelve interesante el tema. Creo que la aparición de Boris fue aún más interesante que la aparición en algún momento del mismo Meo, o sea, porque tiene que ver con Claro, esta cosa de incorporar a esas nuevas fuerzas. Tal como tú Exacto. decís, convergencia social, claro. Va a tener, con esto ya tiene un crecimiento ya garantizado. así es. Ya, Bien. hablemos de fútbol. ¿Quieren que hablemos de fútbol? Para que antes de que se nos termine la segunda conexión, porque tenemos dos Quería hablar de conexiones fútbol, y no negro. hacemos mucho atado. Quería hablar de fútbol, güey. Yo quiero hablar de sí, pero quiero partir con una mala noticia. Sorry, Ya. vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar del campeonato y todo lo demás, pero quiero partir con la mala noticia porque me parece importante compartirla A ver, ¿qué y la voy a pasó? colocar ¿dónde está? Aquí está. Hoy día, lamentablemente, se tuvo la primera víctima del COVID en el fútbol. Ah, cierto, sí, El utilero de sí, Everton, sí. Alejandro Valdés, hoy día Mm, falleció, comprobado definitivamente mm, con complicaciones debido al COVID, un infarto fulminante. Ahí tenemos al utilero. Yo, independiente de mm, que yo sea de Wander y que sea hincha acérrimo en términos de tener esta rivalidad con el Everton, yo valoro bastante el trabajo en general de los personales de apoyo de los clubes en general. Y bueno, también colocar ese tema, porque la semana pasada con Marcel incluso lo comentamos, había toda una polémica con respecto a la vacunación de sí, mm, personal y de futbolistas que estuviesen involucrados en el tema del fútbol. Esto con el caso de Antofagasta. Y justo ahora termina falleciendo un integrante de Everton. Eh, ¿Cómo ustedes han visto el tema, el desarrollo del campeonato nacional? Y hoy día, bueno, esta semana también, fin de semana, estuvo la polémica con Curicó, que Sí. Curicó tuvo que jugar con la mínima cantidad de jugadores, con 11 jugadores en cancha mm. y prácticamente sin banca y sin entrenador o cuerpo técnico. ¿Qué les ha parecido Mucho el fútbol desorden. en pandemia? Sí, Jorge, a mí me ha parecido que hay mucho desorden en la actividad deportiva en general Mm. y en particular en el fútbol. Eh, este caso obviamente afecta a toda la actividad futbolística nacional, pero el caso de Antofagasta anteriormente, el caso también de Curicó el fin de semana que no tuvo suplentes, o sea, si se le lesionaba un jugador no tenían a quién recurrir, ¿te fijas? Entonces creo que no hay un manejo adecuado. La verdad que siento que estamos improvisando, no hay una directriz clara y precisa que establezca a lo mejor más allá del protocolo que obviamente se lo impone el Ministerio de Salud, ¿te fijas? Siento que nos falta, estamos un poquito al debe en esta materia en lo que respecta a la cuarentena en el fútbol. Sí. Sí, a mí me preocupa el tema en relación a que ya en dos oportunidades, en primero la subsecretaria Martorell y hoy día la misma doctora Daza, Ujú. apelan al tema de la burbuja que hay en el fútbol, ya que hay una burbuja, que efectivamente ellos cumplen con los protocolos, pero recordaba hoy día, a propósito de lo que decía la doctora Daza, recordaba cuando la Chile tuvo que ir a Argentina, Ah, ¿ya? claro, Y tuvo que ir con juveniles porque 11 jugadores estaban con COVID. claro. Entonces tú decís, oye, 11 jugadores de un equipo, quiere decir que el tema, ¿dónde está la burbuja? ¿Dónde está efectivamente los protocolos que efectivamente se están mencionando? Hoy día se hablaba de parar el campeonato justamente por lo mismo. Entonces, hay un tema ahí que preocupa. Y yendo al tema del fútbol, ahora que ustedes lo comentaban, justo hoy día veía una noticia que a mí me empezó a preocupar a raíz de la venta de acciones de Heller, justamente en la Universidad de Ah, claro. Chile. ¿Ya? Y que eso le puede traer consecuencias incluso para seguir en la categoría, producto de que representa supuestamente a la universidad, pero el propio rector ha dicho, bueno, si este compadre vende las acciones, no está la posibilidad de que la propia universidad asuma esta cosa y capaz que se quede sin respaldo ahí. Entonces, claro, hay manejos en todo esto, pero
Siento que son temas como aristas un poco fuera ya del ámbito futbolístico propiamente tal, pero que son preocupantes. Ahora, creo que el tema interesante está en la B, ¿eh? Hoy día yo creo que ahí hay un tema de mayor competitividad incluso en los equipos Oye, de la B que los que antes que están vayamos a la dentro. B, creo que la Chile estaba haciendo la burbuja en su estadio. Eso aparentemente, sí. Lo que pasa es que, bueno, ahí hay que hablar con Heller. ¿Qué pasó Es una con el historia. Oye, estadio? pero lo que dice Jorge, el caso de Heller es un tema súper enmarañado porque se Sí, supone que las acciones fueron compradas por un consorcio y ahora Claro. están tratando de desarmar quiénes están metidos en este consorcio y está apareciendo una cantidad de gente que en realidad en un momento determinado el doctor Vivaldi dijo, o sea, dijo, o me dicen quiénes son los dueños de la Universidad de Chile o les quitamos el claro, nombre. sí, sí. Hasta el chuncho le van a quitar. Claro. Todo, pues sí, desde el El chuncho estadio, no iba a y quitar el el nombre estadio, sí. Universidad de El Chile estadio, el Claro, chuncho. la propiedad, parte de la propiedad intelectual de la universidad, pues. claro, sí. Mientras no Sí, lo no, es muy reemplacen con un raro. loro, todo bien, pues, bueno. Pero Pero es muy raro porque fíjate que hay platas ahí que se hablaba incluso de mafias chinas y eso es una sí, cuestión pues, ya. y no Sí, se no, sabe. sí. O sea, Una hay cuestión algunas bien, personas bien. que han sido identificadas, pero hay una serie de estos conglomerados, estos grupos económicos eh, internacionales, Sí, que muchas veces son estos temas de brokers y de temas Sí, así, donde hay una cantidad de NNs que uno no sabe. claro. Sí, eso. no, Ya, vamos a es la B. preocupante. Vamos a la B. Vamos Pero a ver. sí, pero siento ahí que el campeonato igual no sé, ya desde el año pasado, cuando uno ve luego los equipos nuestros cuando salen a competir a la Libertadores, eh, o sea, nos damos cuenta que nos falta una gran cantidad, o sea, la competitividad se da acá, pero fuera demostramos que estamos muy por debajo del nivel Exactamente. Pero es sudamericano. que el Sí. campeonato chileno en términos prácticos, y este año probablemente no va a ser muy ¿Mm? distinto, ¿qué va a ser? La Católica peleando el campeonato y a lo mejor saliendo campeón. Santiago Wanderers de la cancha, ya llevamos 2 derrotas. Eh, el resto de los campeones, a lo mejor un par de equipos de provincia que se meten relativamente bien. Colo-Colo, que se supone que está manejando este tema para ser un equipo más o menos competitivo dentro del campeonato nacional. La Chile que va a tener problemas. Y se acabó, po. Sí, sí. Y se acabó. No es Sí, más que ahí en eso. ese sentido creo que la B, como te decía, tiende a mostrarse a veces incluso a nivel de partido, cuando uno los sigue, bastante más interesante que lo que se puede ver en el campeonato nacional. Oye, Deportivo Fundación Las Rosas, ¿cómo le ayudó? ¿Cómo le ayudó al Coquimbo? Yo no sé en realidad, porque la B, desde que Wander subió no ha sido de tanto mi interés, pero voy a buscar cómo le ha ido a Coquimbo. Pues Coquimbo ganó el fin de semana con un gol 3-2 de en Paredes, Coquimbo. además. Oye, negro, anda preocupándote por la B, weón, porque ligerito vaya a volver a los postreros, Y weón. no es chiste. Y no es chiste. Oye, pero está súper interesante con equipos, con varios equipos. Está Cobreloa, que está en Sí, una crisis, Sí, pero brutal. sí. Está Magallanes, sí, yo creo que uno de los Ñublense. temores que hubo en un momento, tanto en la U cuando estuvo a punto de irse a la B y de Colo-Colo, el temor a irse a la B de estos equipos grandes es que no saben si efectivamente al año siguiente pueden subir. Claro. Exactamente. Porque yo siento que como es competitivo el tema, estos equipos de la A se deprimen aún más estando en la B y por lo tanto no son capaces de subir de inmediato. Yo creo que la preocupación estaba más bien ahí, no así como le puede haber pasado a River en algún momento, pero que bajó y subió de inmediato. Es otra la cosa. ¿Te fijas? Yo siento que aquí el equipo que se va a la B tiene una complicación, porque hay un campeonato bastante complejo, bien competitivo, y con figuras ahí que intentan también mostrarse a como de lugar. Pues. Sí. Entonces, De hecho, en general, y esto en los últimos años, exceptuando Barnechea, ¿se acuerdan Barnechea que cuando sí, subió a claro, primera Sí, división? claro. sí, Exceptuando Barnechea, los demás equipos han hecho campañas relativamente decentes. Wander el año pasado, La Serena se La mandó Serena, claro, 12, sí, 13 sí, partidos sí, invictos Al hilo. al hilo. sí, En general, bueno, Coquimbo en algún momento también tuvo, ahora sí, bajó, pero también tuvo en algún momento, hay que recordar que Coquimbo peleó la Sudamericana
estuvo llegando y le pasó la cuenta al final, por eso bajó, pero también es un par de campeonatos bien interesantes. O sea, el equipo que sube de la B hacia la A ya no es el típico equipo ascensor que sube y baja el tiro. Normalmente se mantiene 2, 3 temporadas, una de esas puede tener una depresión y puede volver, pero sí, es bastante competitivo, y es competitivo por una razón práctica, lo sé bien por el tema de Wander, digamos, porque tengo más experiencia que usted en términos de ser hincha de un equipo más que ha pasado más tiempo en la B. Normalmente los equipos de la B tratan de tener algunos jugadores que son más veteranos, que le puedan aportar al equipo ciertas dinámicas propias del juego, pero tiene mucho cabro, weón, que tiene hambre. Sí. Tiene hambre de ganar y te corre, weón, te puede correr 3 partidos seguidos, weón, y no se cansa, y eso se nota. Aparte de que, weón, los defensas de la B son defensas que te pegan, pues, weón. Sí. A los Chiqui Chavarría. A los Chiqui Chavarría. No, sí. Yo, sí, mira, no, yo ya me mandé. Yo te digo, a Paredes lo respetan mucho. Pero cuando le toque a un jugador que no lo respete, le va a pegar una chuleta y lo va a lesionar y lo va a mandar fuera. Pero hasta el momento lo han respetado. Pero si Paredes, weón, se pone bravo con un jugador, le van a mandar una chuleta de esas que duele. Sí, por supuesto. De esas, a la altura de la medallita le van a pegar la chuleta. Ya, pero centrémonos en lo importante. ¿Qué le ha pasado al Loro Verde, weón? No, estamos en remodelación. Estamos en remodelación. Ah, eso es, ya. Estamos en remodelación. Lo que pasa es que hay que recordar que se nos fue Cheito Ramírez, entrenador, hizo una decente campaña. Yo quería que siguiera, porque iba bien. Y llegó Ronald Fuentes. Ronald Fuentes todavía no tiene armado 100% el equipo. Ahora estaba viendo que va a venir un defensa uruguayo, bien interesante. Wander tiene ojo para traer jugadores, ojo con eso. No, sí tiene buen ojo. Trae jugadores de afuera, trae jugadores buenos. Y ahí, historia histórico, weón. Jugadores que han pasado por Wander. Y se nos fueron un par de jugadores importantes, se nos fue Luna, se nos fue Rotondi, que eran tipos que llevaban el equipo. Entonces, yo creo que vamos a tener por ahí, weón, una primera rueda que hacer. Sí, siento que perdieron mucho ahí al Alice Rotondi. Rotondi creo que era una figura tremenda, un tipo que aparecía todas las semanas, daba que hablar el Rotondi. Exacto, con sus goles. Rotondi es de esos jugadores que son buenos para la pelota, pero aparte tenían algo de velocidad, entonces el tipo te agarraba la pelota, te avanzaba 30 metros y te dejaba, bueno, siempre un par de pases con jugadores ahí listos al gol. Aparte que igual era bueno para hacer goles. Sí. Entonces estamos en un proceso. Yo te digo, yo personalmente creo que la primera parte del campeonato de Wander va a ser ahí nomás. Yo creo que vamos a terminar por ahí 10 puesto 14, puesto 15, y ya después se supone que ya debería volver a su tranco normal. Vamos a terminar por medianía de tabla y qué sé yo. Yo creo. Sí. Yo no sé qué irá a pasar con Dudamel, pero a esperar a ver qué. No, ¿sabes qué? Mira, yo le tengo fe a Dudamel, weón. Sí, yo le tengo fe a Dudamel. Lo que pasa es que a ustedes no les gusta, no le quieren. No, a mí no me gusta. No les convence, pero yo no encuentro un mal entrenador. Yo todavía encuentro muy ratón a Dudamel. Pero es que ahí, lamentablemente, ahí, puta, que todos quedamos con la dinámica del equipo. Lamentablemente, mientras ustedes, los de la Chile, no se saquen al síndrome San Paoli, todos los entrenadores van a ser rotos. No, pero fíjate que tiene que ver incluso con la misma propuesta que él hace. No sé, hay un tema que no, hay algo ahí que no. Yo lo vi en otros equipos en Venezuela y siento que su postura de arquero es la que en algún momento también le juega en contra. Pero ¿cuál es el problema con Dudamel? ¿Se le queman las arepas? ¿Qué pasa? Sí, yo creo que la arepa le queda muy aguada. Le falta consistencia a la masa de la arepa. Sí, no. Ahí está la cosa. Rescato que Dudamel por lo menos le sacó trote a Ángel Enrique. Sí. Que los anteriores no había caso. No. Andaba, pero ando bote atrás. Y ahora ha logrado, por lo menos ya desde que está Dudamel, logró ponerlo, logró ganar confianza, pero siento que hay muchas cosas que le faltan todavía al equipo. Sí. Una de esas es cambiar a Dudamel, pero bueno. Oye, ¿y Gustavo Poyet?
Marcel? No, nosotros estamos satisfechos porque le ha dado continuidad al equipo, ha permitido que suban al primer equipo también a algunos jugadores de proyección, como Saavedra, por ejemplo. Creo que va por un camino. Sí. Hay que darle tiraje a la cantera, si eso es lo importante en la Católica. Esa es la premisa. Ya. Oye, pero ¿viste que sirvió tener un entrenador argentino que no haya pasado por Argentina, weón? Fue positivo, fue positivo. Un Río Platense. Sí. ¿Ah? Un Río Platense. Río Río Platense, Platense. claro, sí. Ya, nos queda un poquito de tiempo para terminar esta segunda conexión. Pelotudos y recomendados. Ya, yo voy con pelotudo. Yo me imagino que te dijo Marcel que tenías que elegir un pelotudo y tenías que elegir un La verdad recomendado. que no me lo dijo, no me lo dijo. Pero Marcel, por Dios, ¿cómo es posible? No, pero yo aquí voy a presentar un pelotudo, dame compartir Están otorgados todos los permisos, así que por último, ¿sí? Jorge, que busque un pelotudo por ahí para que lo coloque. ya, bueno. A lo mejor hasta compartimos el pelotudo de repente. Puede ser, yo creo que va por ahí, ¿eh? Puede ser, porque yo tengo uno elegido que se mandó el numerito el fin de semana. Dale, Marcel, están otorgados los permisos. Jorge también tiene permiso, porque todos tienen Voy permiso. por acá. Voy a ver, esta cuestión siempre es lenta, así que... Oye, sí, pero vamos a tener que empezar un crowdfunding, weón, para que comprarle un carro a Marcel, weón. La parte lenta siempre. Que parece que no paga la cuenta de la luz, weón, porque le dan la electricidad por goteo al computador. Dice que el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas. No, así que no hay... lo tengo habilitado. No, porque tengo ya. Es que yo volví a abrir una. Ya, ahora sí. Sí, yo me mandé. ¿Ahora sí? Ahora sí. Tu mamá nuevamente me va a retar, weón. Tu mamá nuevamente me va a retar por los niveles de garabato. Ahí está. Ya, aquí está el pelotudo, po. Para variar, nuevamente. ¿Otra vez? Sí, pues, bueno, pero si tiene la zorra, no va a terminar contagiando a todo el resto de América Latina. Ya. Pelotudo de la semana nuevamente, Don Jair. Don Jair nuevamente por segunda vez por la tremenda cagada que tiene en Brasil. Sí, pues. Hoy no alcanzamos a ver en el tema sanitario. Yo creo que invitar de nuevo a Jorge. Oye, yo ahí voy a tomarme la licencia porque yo no sabía del pelotudo, pero fíjate que sin tenerlo ya estudiado previamente, yo me voy a inclinar por Nicolás Maduro. Porque, aparte de las gotitas milagrosas que en algún momento planteó, en estos días está ofreciendo cambiar petróleo por vacuna, ¿no? Sí, no. Sí, esa es la última propuesta que tiene, ¿ya? Petróleo por vacuna. Y entonces, bueno, obviamente dice que son los barcos que ya tiene fuera los que va a ofrecer, pero son los barcos que están embargados por parte de Estados Unidos, así que no sé cómo va a hacer para cambiar ese petróleo. Ahí te voy a colocar a tu pelotudo. Ahí está, Maduro ofrece intercambiar petróleo porque claro. Para Venezuela. Qué terrible. Entonces, sí, o sea, está intercambiando por petróleo que no tiene. Por petróleo que no tiene, porque además, claro, esos barcos ya están embarcados, pues, entonces no... Está ofreciendo justamente los barcos embarcados para ofrecer el petróleo. Con además el tema de que la propia producción nacional ha ido bajando enormemente, si no tienen... Hay deteriorado todo el sistema de producción petrolera, entonces... Es que ahí todo se fue al carajo con eso, porque aparte que el petróleo venezolano no es de los mejores en términos de pureza, entonces es más complicado todavía. Claro. Ahora sí, en petróleo liviano, lo que pasa es que había unos yacimientos ahí de petróleo liviano que era uno de los más extraordinarios, pero no han tenido la capacidad para poder explotar esos yacimientos. Sí, ahí... Y obviamente con esa tontera de ahora ofrecerlo por vacuna, así que no sé qué tipo de vacuna le van a llegar. Ya. Bueno. ¿Los van a vacunar de nuevo a los venezolanos? Yo creo que es una nueva vacuna. Una nueva vacuna, pero esta es más definitiva, parece. Sí. Oye, yo no me voy a ir para el ámbito internacional, yo me voy a quedar en Chilito porque mi pelotudo es chileno. También ¿Ya? Aquí lo voy a colocar aquí, para que se vea. Mi pelotudo es chileno. Ahí está. Que es el subsecretario Leturio. Sí. No, este weón la cagó así. Este weón yo lo coloco como pelotudo porque
cuando estaba quedando la cagada, cuando estaban pues, todos los canales diciendo, weón, que habían medidas más restrictivas, que la gente no saliera, que se iban a poner heavy con los controles, que habían 8.000 casos, weón, este weón decide, porque había un taco kilométrico a la salida de Santiago, levantar directamente el paso y no hacer ningún control. Entonces, weón, eso significa básicamente que o sea, todo lo que era el aparataje comunicacional del gobierno, en términos de decir que estaban realmente haciendo medidas para frenar la pandemia, se fue al carajo. Se fue a la chucha. Lo tanto, subsecretario Cristian Leturia, literalmente, weón, pelotudo la semana, y no solo por eso, sino que además por esto. O sea, aparte de mandarse el cagazo, dice, estoy dispuesto a hacerlo de nuevo. Claro. Es porfiado. Sí. Hijo, weón. Ya. Oye, ni siquiera dijo, preguntémosle, esa lo va a responder la doctora Daza, por último. Sí, Claro. nada, no, lo hizo nomás, dio la instrucción y levantaron las barreras. Ni siquiera la tiró al córner. Ya. Nos quedan 3 minutos, yo creo que Recomendado. Recomendado. Jorge, Sí. Jorge nomás. Ya. ¿Tenía algún libro, película, serie que estés viendo en este momento o alguna cosa que tú quieras recomendar? Sí, una serie que me parece muy, muy buena, es una serie que se llama Lupin. Ah, bueno. La recomiendo tremendamente, estoy esperando los nuevos capítulos, basada además en los cuentos de Edgar Allan Poe, entonces hay un tema interesante ahí, la propuesta estética que tiene me parece súper, súper buena, súper cuidadosa, hay unos elementos muy, muy interesantes ahí a nivel incluso de fotografía, pero la propuesta estética la encuentro muy buena y argumentativa, o sea, está muy bien hecha la serie, así que sí, la recomiendo tremendamente. Además que es preciosa desde el punto de vista de factura técnica. Sí, ¿no? sí. Es muy, muy, muy bien lograda en ese aspecto. Yo todavía no la termino de ver completa, yo he estado viendo cosas así como misceláneas, pero sí, yo estoy de acuerdo con tu recomendación muy, muy buena. De Lupin. Ya, muchas gracias, Jorge. Yo creo que lo podemos volver a invitar en algún momento. Yo encantado. Probablemente. Gracias, Jorge. Porque yo encantado, la he pasado muy bien, así que... Jorge, además, es periodista internacional, trabaja para cadenas internacionales, y de hecho hoy día ni siquiera alcanzamos a ver algo internacional más allá de los pelotudos, nomás, Bolsonaro y Maduro. Te vamos a invitar probablemente más pronto que tarde. Te agradecemos el que te hayas hecho el tiempo para poder compartir con nosotros, y estás invitado, es tu casa, es tu conexión, así que muchas gracias. También nos ayudes a difundir esto que es un humilde, sí, por supuesto. Sí. Es un humilde emprendimiento para que la gente se informe. Sí, Marcel, por supuesto. Como espacio te digo, increíble, la pasé muy bien. Y sí, pues creo que hay un tema interesante en la dinámica que sea justamente de discutir estas cosas que, más allá de ser o no pedagógico en esto, tiene que compartirlo, poder conversar, algo que hace falta en estos días, sobre todo poder transferir de mejor manera las comunicaciones, eso como recomendación para el mismo Ministerio de Salud, que hay un tema ahí de no saber efectivamente comunicar. No le hables al Ministerio de Salud, tienes que hablarle al presidente de la ruleta. sí, definitivamente ahí el tema. Sí. Creo que por lo menos se tome algún cursito ahí de comunicación efectiva en la ruleta. Ya, Marcelo, nos queda menos de un minuto, así que... reiterar el agradecimiento y no faltará otra oportunidad. Aquí el perro se usa la verdad, no sé qué vio, weón. ¿Vio al ministro? Ya, ahí eso fue, weón. Gracias, Jorge. Te vamos a invitar de nuevo porque quedaron cosas pendientes. Sí, por siempre es grato hacer esta conversación respecto de la contingencia y cosas que para nosotros son importantes. ¿Ya? Así que un gran abrazo.